Bueno, en el marco de lo que ha sido la inauguración oficial de la exposición rural en Palermo, la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, después de 15 años de que no se presentaba un primer mandatario nacional, o sea, desde el año 2001, en que había estado presente Fernando de la Rúa. Y después también de conocerse la detención de dos jóvenes de 21 años que son sospechosos de haber sido aquellos que emitieron tweets con amenazas tanto al propio presidente de la Nación como a la comunidad argentina toda. Darío Gaño está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andan? Darío, a ver, las palabras de un primer mandatario que es muy bien recibido, ¿no es cierto?, por la sociedad rural, Sí, por jugó de local ahí, las ¿no? políticas, Sí, claro. claro, las políticas implementadas en cuanto a las retenciones a las exportaciones, o la eliminación de las mismas, o la disminución también, ¿no? Sí, a ver, y la devaluación, que fue lo que principalmente ayudó al campo a despegar este último año o el anterior, que había tenido buena producción, no había sido buena producción, pero había tenido buenas ventas, no había sido un mal año. Sin embargo, la devaluación y obviamente la quita de retenciones les dio una rentabilidad importante en un año que esperaban más tranquilos si no se tomaban esas medidas. A ver, a priori igual hay que entender un par de cosas. Tampoco es que el campo ha jugado para Macri desde que asumió con su completa entrega. ¿Qué quiero decir? Bueno, la liquidación de divisas no es tanto mayor que el año pasado. ¿Cuánto es más? Son más o menos 1.500 millones de dólares más entre este año, el primer semestre, que el primer semestre del 2015, lo cual es más o menos un 15-14% del monto total. Entonces, si tenemos en cuenta que el campo hasta el año pasado estaba reteniendo la soja y tal vez otros productos, pero son más que nada la soja, para esperar estas dos medidas, que son la quita de retenciones y la devaluación, y que en el verano entonces terminaron de exportar parte de lo que tenían retenido en los silobolsas famosos. Bueno, entonces no es tanto lo que lo ayudó en el primer semestre a Mauricio Macri, que todavía el gobierno necesita dólares, el Estado, todos necesitamos dólares, y esto es algo que no está pasando. Pero aparte porque también tienen una importante presencia en lo que es la formación de precios y lo que tiene que ver también con el armado del campo. A ver. O sea, le dio un guiño, digamos, en cuanto a la implementación de determinadas medidas, pero también hoy cuando dice el campo es el motor del país, que como estamos viendo allí, ¿no es cierto? Es como que le está diciendo ustedes son el impulso, pero dejar de ser el granero del mundo, como lo había dicho en plena campaña presidencial también, hacer el supermercado, que significa no solamente exportar y ser proveedores de materia prima, sino brindarles el valor agregado. Claro, lo cierto es que era una frase de campaña de Mauricio Macri, y hoy fue un discurso casi de campaña, sí, no dijo bueno. Estaba previsto con esos anuncios, tampoco uno puede pretender que haga un anuncio cada vez que aparece, claro. eso queda claro, pero fue una suerte de recopilado de todas las cosas que había dicho antes. Sí. Ahora, me quedé con una duda respecto a lo que dijiste vos, ¿no? De que el campo terminó liquidando parte de lo que ya tenía guardado y que conservaba esperando la devaluación, etcétera. ¿Esperaba más del campo, Macri? Esperaba más del campo y esperaba más de toda la cadena productora de alimentos. Esta semana estuvo reunido Alfonso Pratgay con el ministro Cabrera, con los supermercadistas, con el secretario de Comercio Miguel Brown, que enfrente tenía a su tío, que es director de uno de los supermercados, y lo cierto es que ahí también hubo rispidez, si se quiere. ¿Por qué? Por la cadena de valor y cómo la comida empezó a llegar tanto con una inflación tan alta a las casas. A ver, el discurso de lo que dijo Macri, que en realidad uno dice, no dice mucho, el discurso es bueno, motivador para un sector que lo quería escuchar, pero no es cierto que todo el campo está mejor. De hecho, una de las cosas que decía Macri en campaña era que había que mejorar las economías regionales, que a grandes rasgos están peor. El tema de la leche, lo que tiene que ver con los tambos que no están bien, la yerba, las frutas, el vino, el ganado porcino, que en general tienen un peor año que en cuanto a 2015. Y en cuanto a lo de la inflación, obviamente tiene que ver con que al sacarle las retenciones a muchos de los productos, esos productores van a preferir venderlo en el exterior. ¿Por qué lo venderían a los consumidores, a nosotros, acá a un menor precio? O lo venden acá a un precio mayor o lo venden al exterior. Claro, el tema es que si bien quizás no hubo mucha novedad en relación con el discurso, en lo conceptual, ya los gestos los había realizado, las medidas habían sido anunciadas e implementadas y no se esperaba el anuncio de nuevas medidas. Pero el hecho de que después de 15 años un presidente de la Nación fuese un lugar donde realmente se siente cómodo con un sector que lo abraza y al cual él abriga, digamos, fue, digamos, como
como gestualidad, Sí, en sí, realidad. Sí se puede, eso hay que coreaba en el momento en las tribunas. Claro. Más que eso, el grito Porque de eso fue de campaña. campaña. Sí. Antes que él, aparte, él después lo dijo, Sí, sí, sí. se puede varias veces, Pero antes que él, en la previa. Claro, sumándose. Muy yankee, porque bueno, recordemos la campaña de yes, Barack we can. Obama, Barack Obama era yes we Sí, can, sí, yes sí, we sí. can. Ahora, yes ¿qué we más can. espera el campo? Porque vos me decís, Esa es la pregunta. El año 2015, por ahí produjeron un poco más que en el 2016, y eso que hubo devaluación, que les bajaron las retenciones, y vos decís, así todo el campo todavía no le dio, o el gobierno espera más del campo. ¿Qué más espera el campo? O sea, A ver, Luis Echeverre en varias reuniones donde hay ministros, funcionarios, él se mueve como un ministro, pero más allá de eso, lo que esperan siempre o ganarían más con una nueva devaluación. Hoy el debate económico, que está obviamente muy tapado por las urgencias económicas, pero el debate económico de fondo es, ¿está apreciado el tipo de cambio? ¿Qué quiere decir eso? Que debería el dólar salir más, y uno piensa, bueno, pero si estaba en 9, el oficial, el blue estaba más o menos en los márgenes que está ahora, en diciembre, ahora que estamos en un dólar a 15,29. Hay que devaluar. ¿Cómo va a querer? Digamos, se va a necesitar devaluar de nuevo. Eso es lo que el campo espera del gobierno. Eso es lo que el campo espera siempre. El gobierno espere, ¿no es cierto? Pero más no solo el hectáreas campo, sembradas. María Belén, porque la industria también los espera un tipo de cambio más también. fuerte. Claro, Y un dato más. Sí, que siempre lo han dicho. Siempre lo han dicho, claro. Un dato más que tiene que ver, y que algunos pueden tomarlo como una chicana, porque varios hablaban de eso, pero está justamente en un sector donde por estructura, si se quiere, es bastante precarizante el empleo. Y esta semana empezó el gobierno con alguno que otro palito, la justicia laboral, a empezar a pedir flexibilidad laboral. Tal vez no era el mejor marco para volver a dar un discurso esta semana y demás. Y por último, lo que tiene que ver con un sector que cada vez que tal vez le fue mejor, no siempre ha volcado todo en producción y en inversión en la Argentina. Un dato también bastante negativo que se conoció esta semana a través del Banco Central es que aumentó la fuga de divisas, la salida de activos de argentinos, de dólares al exterior, así es como lo mide el Banco Central, aumentó 96% con respecto al año pasado. Y ahora viene el blanqueo. Te iba a preguntar por el blanqueo. Claro. ¿Hay adhesión al blanqueo más allá de las expectativas del gobierno de El gobierno 60.000 millones de dólares? Claro, el gobierno habla de entre 40 y 60 mil millones de dólares, no lo dice delante del micrófono, pero más o menos charlando y demás, pero lo cierto es que uno puede pensar que es ambiciosa en el sentido de que venga el dinero, pero no tanto con el mayor incentivo tal vez que tenga este blanqueo dentro de muchos que tiene y que ha ido sumando estos días, que tiene que ver con que puedan dejar la plata en el exterior. Si los argentinos que quieren blanquear dinero dejan la plata en el exterior, avisan que lo tienen, pagan el 10% o el 5%, o en algún caso, si tienen $10.000, no pagan nada, por ejemplo, y lo que no vuelven al país. No, eso lo que dice el gobierno es nosotros dijimos blanqueo, no dijimos repatriación. Tal o sea, cual. blanquear es blanquear. Es decir, bueno, blanqueo la Tengo traigo, tanta plata, o tantos mirá, bienes. te aviso Blanqueo que que tengo tengo plata. tanta plata afuera, ¿no? En ese sentido, el Exteriorización. gobierno dice, bueno, es blanqueo, en todo caso, Exteriorización. claro, vos pasás a pagar un impuesto por el dinero que tenías afuera y que ahora blanqueaste. Ahora blanqueaste, claro. Claro, ahora bien, hay que tener en cuenta la temporalidad, ¿no es cierto? Hasta el 22 de julio. Contanos cuáles son los requisitos y cuáles son las distintas modalidades, si se tienen acá o si está afuera, ¿no es cierto? Si se trata de bienes, muebles o inmuebles o dinero. Es que ese fue uno de los nuevos incentivos, que uno pueda blanquear inmuebles que no tenía, ya sean comprados, ya sea construidos, ya sea solo el terreno, hasta el 22 de julio es la evaluación. También tiene que ver con las cuestiones que no sean de los que incluía antes, el tema de los parientes estuvo también, pero el blanqueo, a partir de que esté vigente, a partir de enero tiene una penalidad mayor para el que quiera exteriorizar, que es un 5% más. Por eso este año va a ser lo fuerte, es el principio y el final siempre de un blanqueo, donde es la entrada mayor de dólares, por eso el gobierno lo espera para el año que viene, lo cierra el año que viene, y es un blanqueo que ha sido polémico, que obviamente tiene como principal incentivo social, por decirlo de alguna manera, que va a servir para pagarles a los jubilados, pero también sabemos que es todo en el medio de un marco bastante polémico, porque un proyecto ómnibus siempre es polémico, antes también había proyectos ómnibus, entraron al Congreso, porque la repatriación a jubilados, si lo charlamos la semana pasada acá, no es la ideal, digamos, está muy bien, pero no es el escenario. Pago de retroactivos y reajuste de haberes. A algunos les conviene, a otros no. Y porque aparte un blanqueo genera unas cuestiones negativas muy importantes en lo que tiene que ver con la recaudación fiscal a futuro. ¿Por qué?
Porque muchos dicen... Si te van a condonar eso, te van a perdonar. ¿Para qué voy a pagar después? Hay un economista, Sí. Robert siempre que hay Barro. moratorias pasa eso, ¿no? Siempre, Que uno dice, sí. y al Y el que final... lo hizo bien. Y siempre los gobiernos cuando las anuncian, y todos los anteriores, siempre te dicen, es la última. Bueno, Eso es... había un es de economista manual, llamado ¿no? Robert Barro que hace una especie de Sí. broma y decía, bueno, el mejor blanqueo es uno al que uno llame y después a los que blanquearon los meta todos en preso, Claro. por ejemplo. ¿Por qué decía eso? Claro. Bueno, para que todos sepan que no va a haber más blanqueo, en Sí. serio. Bueno, obviamente perdés credibilidad en otras cosas. Claro, Lo cierto es que hay un límite, o un punto medio, quiero decir, entre un último blanqueo y entre haber hecho 5 blanqueos en 15 años. Y ojo con el que blanquea una parte y no la otra. ¿eh? Ese es el que Sí, se queda en la mitad del río. No, porque Dicen. también tienen... Dice Por la el gobierno, información. claro. Sí. Sí, bueno, Que habrá que ver que- que... Si blanqueas, tenés que blanquear todo. información, Porque sí. si no te quedas en la mitad del río, se descubren otras cosas y ahí marcha preso. Bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes. Daría. Bueno, nosotros vamos a una pausa ahora. No, sí. Sí, ya no estaba seguro. Bueno, vamos a una pausa entonces, ya venimos.